Chile alerta a Interpol del secuestro de un ex militar venezolano en Santiago. Gobierno se querellará por el delito. La madre del líder opositor ruso Alexei Navalny dice que vio el cuerpo de su hijo. En otro ámbito, Sebastián Dávalos exige 3.000 millones de pesos en demanda a Canal 13 por injurias. Boom, boom. Ese sí que se pasó, ¿ah? Oh, está entretenida la pauta de hoy. Gracias por acompañarnos. Estamos con Talk Show al aire por las pantallas de TV+. Siempre bien acompañado. Claudia Salas, dama primero. Y Felipe Vidal en pantalla. Muy bien, ¿eh? Que sea Salas, Matadora. automáticamente el hincha azul le ¿Todo bien, trae lindo Claudia? recuerdo. Sí, todo bien. ¿Cómo están ustedes? Bien. Súper bien. Pero no también con Felipe, que lo veo estupendo como siempre. Rey. Espectacular. Ok, vamos con lo que nos convoca. Tenemos Me carga que me la sexualice. siguiente cortina para dar inicio a las frases. Felipe. Se han levantado muchas hipótesis. El gobierno se hace cargo de todas. Esto lo dijo el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, a propósito de el hecho, y voy a ser lo más riguroso posible, de la hasta ahora desaparición de un ex militar venezolano que estaba en territorio chileno. Cuando el subsecretario Manuel Monsalve habla respecto a muchas hipótesis, ¿cuáles serían estas hipótesis? Operación de agentes de inteligencia de Venezuela que habrían llegado para acá, lo habrían tomado y se lo habrían llevado de vuelta porque es un desertor y además no solo desertor, sino que además un crítico opositor a Maduro. Segundo, ajuste de cuentas del crimen organizado. Y tercero, un autosecuestro. Lo último, ¿por qué? Bueno, porque hay mucha teoría respecto a la posibilidad de un autosecuestro, porque como ahora vienen elecciones en Venezuela para un poquito desestabilizar al régimen de Maduro. Yo aquí les tiro la pelota al toque. Solo quiero decir una cosa. A mí me conflictúa la tesis que un teniente en retiro del ejército venezolano, que está en Chile ya hace mucho rato, pueda él, a través de las redes sociales, porque es un tipo muy activo y por las cosas que ha hecho, muchas solo, logre desestabilizar al régimen de Maduro a tal nivel que Nicolás Maduro encargue a un comando de inteligencia o de contrainteligencia para que viaje a Chile, lo tome detenido y se lo lleve de vuelta. Ya. Esto es una opinión. Ya, tú dices que es muy difícil que lo hayan mandado a buscar. No sé, Que no es tan importante. es al menos extraño el Escúchame, caso. como la tesis es, el gobierno se hace cargo de todas las hipótesis, aquí se ¿Cómo puede, hacer? con algo serio, se puede hablar de un montón de cosas. ¿Qué pensáis tú, Claudia? Porque a mí lo que más me suena, si fuese así como lo describen, que claro, hay un tema de soberanía nacional, que venga un comando y se lo lleve, Gravísimo. es lo más grave del asunto. Sobre todo que todavía no está claro si está en calidad de asilado, O refugiado político. refugiado o desplazado. Desplazado, En los dos decían. primeros, Debería tú tener una protección. tienes que tener una protección. Y Exacto. si así fuera y ocurrió esto, si es que ocurre lo que nosotros estamos diciendo, sería particularmente grave. A mí me parece que de todas maneras sigue siendo súper grave, no se sabe el paradero de esta persona. Ayer se decía que ya estaba en Venezuela y uno se preguntaba cómo salió, digamos, y lo que sí se sabe es cómo salió de la casa. No tenía sus documentos porque lo pasan a buscar 4 personas, dice su señora con acento caribeño. Pero con traje de la PDI. Claro, llegaron con martillos, llegaron con motosierras en caso de tener que derribar la puerta, pero pudieron ingresar al edificio porque estaban caracterizados como PDI. De hecho, lo desnudan, lo suben a un auto, dejan el auto tirado cerca del aeropuerto con su teléfono celular destruido y comparte esta indumentaria Claro. con la cual ellos se habían vestido. Utilizaron Y eso es 2 automóviles. Todo, exacto. Perdón que te interrumpa, solo para agregar lo que tú estás diciendo. Y por eso es todo muy extraño, porque lo que dicen los de la PDI, incluso también de la Fiscalía, que cuando ocurren este tipo de situaciones, habitualmente se utilizan automóviles que están encargados por robo. Ninguno de los dos. Solo uno de los automóviles que ya tomaron contacto con la dueña tenía, ponte tú, una infracción de tránsito que no había pagado. Bueno, sigue siendo sumamente complejo y además el que no se sepa nada, porque, por ejemplo, la vocera de gobierno Camila Vallejo decía, no, si nosotros ya estamos en conversaciones y uno dice, ya, estamos en contacto con el gobierno venezolano. No, es que a través del embajador se hizo una solicitud para ver si es que desde Cancillería para las Américas nos podían hablar y no se ha hecho nada de eso todavía. A mí lo que me llama la atención, fíjate, Claudia y Felipe, es que, bueno, acá no eran habituales los secuestros de partida. Es algo que llegó para quedarse aparentemente. Sí,
Segundo, el hombre es un teniente, ¿no? Cuando se presentó en un momento de teniente coronel. Y tiene que ver con de donde baja un montón de gente del ejército venezolano por teorías conspirativas contra el gobierno de Maduro. Como que intentaban preparar un golpe de Estado o algo. El hombre estuvo preso casi un año. Se fugó de esa cárcel y de ahí llegó a Chile. Y en Chile se cambiaba de domicilio permanentemente, sintiendo que era perseguido, que tenía el teléfono intervenido. O sea, raro. Porque o sea, aquí la figura del doble ¿será agente... porque estaba perseguido? Porque en una de esas tenía cierto vínculo con el crimen organizado. Bueno, no por lo eso, sabemos. lo que te quiero decir, aquí la figura del doble agente, cuando se está hablando de este tipo de situaciones, tampoco es tan descabellado. El doble agente. Y lo otro que muchos de los militares que llegaron con formación militar desde Venezuela, desertores del gobierno Maduro, algunos pueden haber sido críticos del propio gobierno Maduro y otros perfectamente pueden estar cumpliendo la función de perseguir a estos otros que desertaron, pero tienen que aparecer como desertores para infiltrarse. Aquí todas las teorías conspirativas y todas las películas de James Bond son posibles, incluso la de Jason Bourne, Supremacía Bourne. Todas caben, porque ¿qué pasa? Yo estoy pensando... Porque estos gallos llegaron, recuerda, algunos han tenido preparación, hacen cursos de tiro, ¿cachai? Tienen manejo de armas y por lo tanto han hecho incluso polígonos. Pero algunos de ellos también, y ya se sabe, cuando tienen esa formación, terminan cruzando filas o armando el aparato de defensa de un grupo narco. Bueno, acuérdate lo que pasó con la seguidilla de asesinato el año pasado de Carabineros. Acuérdate del famoso Carlitos Nike, nunca más se supo de él. Y eran tipos que tenían altísima preparación militar y de inteligencia militar. Ahora, ojo, de orden de ejércitos formales, como puede ser el de Venezuela o de Colombia, que también habían por ahí de sectores, pero también puede ser de guerrilla. Por supuesto. Altura, esta cuestión, y las vueltas de chaquete, los cambios de bando y de lugar, y donde está la plata cuando ya no recibo sueldo, está en el narco y yo tengo los vínculos. Esta cuestión puede ser cualquier cosa. El ex jefe de inteligencia Juan Guaidó, que fue el primero en alertar de este secuestro cuando todavía no estaba la confirmación oficial, a pesar de que fue a las 3 de la mañana, el gobierno ya sabía esto, pero como es una investigación confidencial, todavía no se filtraba a la prensa, dijo que esto creían allá, en la oposición a Maduro, de que él había subcontratado a parte del Tren de Aragua para poder hacer esta maniobra. Es una de las hipótesis que se barajan también para él no tener una responsabilidad inmediata. Es que acá, perdón, te interrumpa, acá está teñido todo de un tema ideológico y político. Seguro. Sí. Entonces, por eso es que de lado y lado tú, comillas, aprovechas el hecho para llevar agua a tu molino. Por eso, porque los secuestros en general buscan un objetivo económico. Y no yo se te pedía capturo, nada. espero el rescate, Ahora no. Entonces, esta cuestión puede ser un secuestro político también, que se hacía, la persecución de opositores. Sí, por supuesto. Entonces, puede estar mezclado ambas. Vaya a saber qué funciones realmente cumplía este tipo aquí y por qué se estaba cambiando tanto. Y esa condición de refugiado político no era tan así. Por eso, todavía no está confirmado. En un minuto se habló de asilado o refugiado. Después se dijo que era desplazado. Pero por eso yo decía al principio que es muy importante esa categoría, porque tú en calidad de refugiado o asilado tienes, sobre todo refugiado, tienes una protección que te obliga como Estado, en este caso de Chile. Y por eso es que, digamos, hay que dilucidar o intentar dilucidar lo que ocurrió exactamente con esta persona. Sí, y antes de seguir, porque para ir hablando, cuando hablan de poder ser una maniobra de contrainteligencia, no nos hagamos los ingenuos. Todos los países tienen alguna oficina en otro país, donde, sobre todo si son dentro de sus límites. Siempre hay un espía, ha habido siempre. Arturo Prat fue espía. Claro. Entonces, no digamos, entonces puede ser también, pero de ahí a venir a buscar, como dices tú, un tipo que no era relevante, que si bien era activo en las redes sociales para llevárselo, para que silenciarlo, me parece una operación de alto costo para un resultado tan exiguo. ¿No les llama la atención de todas maneras que Nicolás Maduro no se haya pronunciado? Porque por último, él siempre se vuelve se vuelca a las redes sociales, digamos. Sí, claro. Y no sabemos nada. Y si esto también obedece a una operación precisamente para desestabilizar o indisponer este gobierno con el gobierno de Venezuela. Claro, eso está, sí. Por eso digo, ¿cuál es el objetivo? Porque plata hasta el minuto no han dicho que sea por un rescate económico. Y lo que dice la Claudia también es cierto, hay contacto a través de la embajada, el embajador Jaime Gazmuri. Acuérdate que hace un par de semanas viajó Manuel Monsalve, ¿te acuerdas que lo hablamos cuando estuvimos juntos en enero? Viajó a Venezuela justamente para recabar información de personas que habían llegado desde Venezuela a Chile para ver, digamos, su prontuario, porque esa información no está. Entonces, han habido ciertos acercamientos con el régimen de Maduro, pero claro, de nuevo caemos en lo ideológico. ¿Qué tanto Maduro puede informar y qué tanto de lo que informa es correcto o es veraz? Y para no quedarnos pegados, si el hombre participó efectivamente en alguna maniobra terrorista en su país, como sea considerado, si el hombre era parte de un sistema militar que complotaba contra sus propias, qué sé yo,
y lo encuentran en Chile, tú Pedí tenés el derecho a pedir la extradición, extradición. Claro. Tenía el derecho a que lo capturen en una orden internacional, lo capturan y después reclamarán que se lo lleven de vuelta para hacerle un juicio en su país. Pero hay otros que de ahí señalan a- hay otros que señalan que a Nicolás Maduro no le interesan estas personas de vuelta a su país. Y ninguno más, porque... Ninguno. Ya, O vamos sea, con la otra. ninguno. Dice lo siguiente, Claudia. Y dice, a propósito del mismo tema, por lo menos alguna supervisión, se refiere Francisco Chaguán, el senador y titular por lo demás de las comisiones de Derechos Humanos y también de Relaciones Exteriores de la Cámara Alta respecto a este secuestro. Lo habíamos dicho, tú también lo decías, Pollo, que él había sido detenido, él estaba en el 2017, se fue desde la cárcel de Ramo Verde en Venezuela, donde se fuga. Entonces, lo que propone Chaguán es básicamente dónde está el control. O empecemos a hacer un control de las personas que están supuestamente refugiadas o desplazadas, porque todavía no sabemos exactamente qué es, en nuestro país, porque eso claramente puede ser un blanco de ataques o de secuestro o estos tipos de crímenes que antes no estábamos acostumbrados en Chile, pero que lamentablemente ya son una realidad y hay que hacerse cargo. Esta es la línea ideológica política de lo que yo decía hace poco rato. Claro. Recuerden que en Chile no hasta hace mucho era como la pregunta de cajón y de moda que se hacía en los programas políticos, que tú tenías al frente, digamos, tú como periodista o un parlamentario dirigente de derecha chilena le preguntaba a alguien de izquierda, le tengo que hacer una pregunta. ¿A su juicio Venezuela es una dictadura? ¿Te acordás que era como... Sí. Y entonces tú tenías que decir que sí, porque si no Y decías después que se sumó sí... Cuba, Nicaragua. Bueno, acá hay un problema ideológico, pero a la derecha chilena se le olvida que más allá de cualquier cosa o cercanía o lo que tú quieras, el presidente Boric, este presidente, ha sido particularmente crítico con Maduro. Y espérate. Y con Ortega. Y hay una responsabilidad política también de la derecha chilena, porque eran gobierno cuando fueron los que facilitaron la entrada de un montón de venezolanos, incluso con el pasaporte vencido. La figura de Felipe Cas, que también ahora salió a hablar en redes, se hace loco cuando hay grabaciones de él dándole, oye, vamos a dar todas las facilidades para que entren los venezolanos. Y la frase fue, vamos a recibir venezolanos hasta que el país aguante. Sí. Y esa es la frase, vengan todos, O sea, vengan la todos. señal Y entre que medio dio- se te metieron militares, Exacto. desertores y de los otros. Y más allá del Tren de Aragua, entonces llegó un variopinto de personajes desde Venezuela sin control alguno, porque no tenía ni siquiera, no te voy a hablar de currículum, te estoy hablando de simplemente tener el papel de antecedente. No, y quedó absolutamente claro que la aduana y las fronteras, digamos las oficiales, ni hablar las otras, No, y se perdieron, acuérdate, sí. se perdieron los registros. era muy simple. Era en el Bueno, gobierno de era algo Piñera que que se perdió el negaba, registro de todos los sí, que habían entrado. la era verdad. algo que negaba también el expresidente Sebastián Piñera, que él decía, yo no di permiso para que vinieran Cuando en todos, Cúcuta. pero en Cúcuta, justamente en el Está- puente Cúcuta, está grabado cuando todo. fueron a recibir la ayuda humanitaria con Juan Sí, Guaidó, el presidente, claro. está todo ahí, lo vimos. Ahora se convirtió en un tema país, por lo tanto no tiene que ver si el gobierno anterior o este gobierno en Exacto. particular. Hay que actuar Es lo que está pasando hoy día. por el bien de los chilenos y la convivencia también, porque esto de los venezolanos está pasando además en Nueva York, hechos delictuales Sí. Por supuesto. y con armamento de Sí. parte de venezolanos. Hay una incluso migración algunos Oye, tremenda de venezolanos. Entonces, en viviendo general, los encima. venezolanos están quedando pésimos en todo el mundo porque hay venezolanos honrados, capacitados, que quieren tener una mejor expectativa de vida. Pero se meten a todos en el Pero mismo saco. claro, es como cuando en Chile, o sea, hay un grupo chileno que estaba asaltando casas en Estados Unidos poniendo en peligro la visa waiver, que es la única Así país es. de Latinoamérica que Y tiene hay esa un posibilidad. sentimiento xenófobo no solo latente, pero cada vez más creciente. Hoy día también se viralizó un video de una mujer que criticaba al presidente porque Sí, una tenía que venezolana. tener la venezolana, en un el matinal. carnet de identidad, Sí. etcétera, en un matinal Y que justamente. quería regularizar su situación, Sí. pero que acá solo le entregaban trabas y A mí que me- había muchísima sí. burocracia. Y me llamaron los comentarios, bueno, Twitter es muy cloaca, pero me llamaron la atención los comentarios, el nivel de xenofobia que tenemos en nuestro país, claramente se están dejando también ingresar delincuentes, pero eso tiene que ver con la migración descontrolada que tenemos hoy día y que, bueno. Muy bien, Así es. avancemos. Estamos Tengo en otra frase que dice, hay que tomar decisiones duras. A propósito de este mismo título se engarza esta declaración de Daniel Noboa, el presidente del Ecuador, que entregó algunas recomendaciones al jefe de Estado chileno, Gabriel Boric, sobre todo para combatir la delincuencia y el crimen organizado. El mandatario ecuatoriano dijo que Chile tiene en el fondo con el Chile una buena relación con Boric y destaca que tiene la oportunidad de, en un momento histórico, tomar decisiones fuertes, porque en Chile, así como en toda Latinoamérica, se están viendo problemas similares con el narcotráfico, con el crimen organizado, con el tráfico de armas, de personas, etc. Recordemos que en Ecuador tenía 8.600 personas en 41 días desde la época del conflicto armado interno que se armó, ¿se acuerdan? Sí, claro, por Y dice supuesto. entonces ahí, reafirma su dicho, dice, hay que tomar decisiones duras, lamentablemente, todo tiene riesgo y son pocos, muy pocos los que se toman esos riesgos. Entonces es como hay que asumir el costo político, que significa endurecer el accionar, sobre todo policial,
frente al crimen organizado. Yo creo que peligrosa la Si frase no, al es pecar de principio. ingenuo. Sí. Yo justamente, fue esa la lectura que al principio dije que peligroso primero llegar y meterte en ese sentido dándole esa... Permiso, mi Consejo. amigo. Consejo. Dándole esos consejos a nuestro presidente, tomando en cuenta que ellos están viendo una situación que, claro, hace años, no sé, 10 años, Ecuador era muchísimo más seguro que ahora. Hace 10 años en Chile no hablábamos de sicariato, de estos secuestros, no existía el Tren de Aragua ni nada. Entonces tampoco podemos decir, no, nosotros estamos muy lejos de Ecuador, eso no nos va a pasar nunca, no nos metan en el mismo saco. Por otro lado, igual meterse en ese tipo de políticas es complejo, y cuando ya se ha hablado de que estamos en guerra en nuestro país, se recuerdan el gobierno anterior, del marco del estallido social, fue tremenda las consecuencias que eso trajo, y lo que está pasando hoy día en Ecuador es un conflicto armado interno. Y no sé si nosotros vamos a llegar a eso, porque en Chile se habla de poner militares en algún lado porque, por y ejemplo, quedan embarrados. Sí. Colombia tiene su tema con, con el Ejército de claro. Liberación Nacional, que son guerrillas de izquierda, pero guerrillas políticas en el fondo. Que también están metidas en el narco, porque con eso se financia, como suele ocurrir, ¿no? Pero lo de Ecuador también es un tema más bien delincuencial. Y penitenciario. Claro, en Chile lo que está ocurriendo es que efectivamente nuestra nobleza y esta cosa de permitir, porque verán como quieren en Chile al amigo cuando es forastero, esa cuestión se acabó desde el momento en que ya no llegaron solamente personas buscando un mejor bienestar económico y siendo un aporte a la economía nacional, integrándose al país. Llegaron también muy rígidos, con sus propias costumbres, a instalarse. Ahora, yo quiero hacer un poquito una pausa aquí, pero es lo natural que sucede en el mundo. Si tú vas a cualquier parte, te vas a encontrar con que hay barrios enteros que finalmente se convirtieron en un objeto o una atracción turística. En Nueva York, el barrio chino. Y es chino, todas tiendas, la pequeña Italia, que ya era cada vez más pequeña, pero también fue cuando llegaron los inmigrantes italianos. Acá pasó, en el barrio, ¿te acuerdas? En todo lo que era... En Recoleta, en el Patronato. Partió siendo un barrio árabe. Sí, claro, ¿te acordás? Y ahí palestino. estaban los paisanos. Y después Fundamentalmente. se juntaban y se agrupaban ahí. Y después llegaron los coreanos. Los coreanos, después los peruanos. Entonces, claro, entonces, esta cosa tiene una movilidad. El tema es cómo, a través de un tema de campaña o cultura, podemos ser capaces de absorber Sí, porque eran barrios que existían, pero porque había trabajo. O sea, ellos tenían textiles, se ponían tiendas. Entonces, esa es la diferencia absoluta, que acá están llegando y no tienen trabajo. O no tienen los papeles limpios tampoco. Esa es la situación más compleja. Y solo para cerrar, el tema también es bien interesante porque las realidades son todas distintas. Si ustedes un poco hicieron ese análisis respecto a lo que pasa con Ecuador y con Chile. Lo que sí, de nuevo, lamentablemente, tengo que decirlo, acá hay ciertos aprovechamientos políticos en situaciones complejas, en situaciones graves de seguridad. ¿Por qué? Porque cuando el presidente y lo vimos, el presidente de Ecuador dice lo que dice, ¿qué dice el oficialismo? Estamos muy lejos de Ecuador. ¿Qué dice la oposición? Tiene que escucharlo porque si no nos vamos a ir a la B, como se ocupa en jerga actual. Ni tanto ni tampoco. Yo creo que es interesante ver lo que está pasando en Ecuador, pero desde el punto de vista de lo que está ocurriendo en las cárceles y cómo se organizan el crimen organizado, valga la redundancia, dentro de las cárceles. Pero efectivamente la realidad ecuatoriana con la realidad chilena y la relación del ciudadano con los militares es muy distinta. Ahora, no es por ser y ojo, sí. Las leyes son distintas también. Las leyes internacionales pueden parecerse, pero las leyes internas no son iguales. Sí, yo no quiero ser insistente con el tema, pero algo hay de una sensación de que estos temas son a nivel mundial, viejito. O sea, yo vengo a leer, pero obvio que sí. Y todos están quejándose lo mismo. Pero las realidades son todas distintas. La violencia en México, en Playa del Carmen, en lugares turísticos, se agarran a balazos en la playa, viejo. Entonces, porque son grupos, además ni siquiera pelean contra la policía, se pelean entre bandas que se quieren tomar territorios porque son narcos que tienen una parte que ellos asignaron y que nadie puede entrar ahí. O sea, yo secuestro acá, tú secuestras de ahí para allá, esa onda. Sí, se la reparten como en la mafia. Es violentísimo. De hecho, tiene uno de sus pueblos, uno de los más violentos del planeta. Después tenía la situación en Centroamérica, que no es mucho mejor. Ya por algo se levantó la figura de Bukele. Y hasta en Cuba, que Cuba tenía un régimen súper fuerte, duro, con respecto a cuidar a los turistas y de que no fueran víctimas de asalto, ya también colapsaron. La necesidad, por un tema económico también, inició la delincuencia desatada. Entonces, hay lugares, Brasil ni hablar, que por esto alguien actúe, pero No, en y la Argentina globalización, la violencia, porque van ocurriendo situaciones en un punto y automáticamente ocurre después en otro punto y después en otro punto, la primavera árabe. O sea, la delincuencia está empoderada, se van generando porque antes fenómenos. eran hechos aislados y de tipos que actúan de manera espontánea y natural. Hoy día están organizados porque la tecnología lo permite, porque el armamento es más fácil de acceder a él. Entonces los tipos, además, algunos de ellos tienen formación profesionalmente en el área o ejército u otro tipo de cosas que se descuelgan
y pasan para el otro bando. Ahora, ¿tú crees, Pollo, que siendo un tema tan transversal en nuestra región en general, a pesar de que hay matices, algunos más importantes que otros en diferentes países, se podría abordar quizás de alguna manera similar a lo que está haciendo el presidente de Ecuador, que quizás lo podría haber hecho de manera privada? Mira, te quiero contar. Y que finalmente los diferentes mandatarios vayan aunando esfuerzo viendo ya cuál es la situación migratoria en mi país. Es que se me están yendo para allá, para Es que en acá. algún ¿Cómo lo minuto abarco? Boric, es que ojo que en algún minuto Boric planteó ese requisito, digamos, que el problema de Venezuela no solo lo tiene Chile, lo tiene Bolivia, lo tiene Ecuador, lo Escucha, tiene Perú, es lo más, tiene Colombia, Felipe, lo tiene Brasil. Entonces, si es que tú no aunas criterios y esfuerzos, es difícil Es la más, pelea individual. Lo que te digamos. quiero decir, es un fenómeno mundial, a tal punto que en Suecia también hay Sí, enfrentamientos entre bandas rivales de narcos Sí. o de delincuentes organizados. Y Suecia estaba cerrando cárceles porque no tenía gente para meter Exactamente. adentro. Entonces tú decís, y Suecia también está pagando por cándido, por ingenuo, porque incluso en Noruega no usan ni siquiera armas los policías. Entonces te das cuenta, claro, es ahí donde llegan los tipos, dicen, acá la están dando. Y Chile tiene algo de esa ingenuidad también. Y la de pensar que éramos inmunes a ese tipo de cosas. Y lo otro que te decía, que en Suecia los tipos dicen, van a tener que actuar. La policía tiene que Sí, ponerse, incluso están pidiendo que salga el ejército a enfrentar a estas bandas armadas que se agarran incluso entre ellos, territorialmente. Claro. ¿Me caché? Entonces Suecia no estaba acostumbrado a eso, no era así el asunto. Entonces no es un fenómeno local, es un fenómeno mundial. En el sudeste asiático, ni te digo las mafias que hay. Los chinos también Y por tienen eso sus que propias las mafias. legislaciones tienen que ir antes, Sí, porque po. en general, y sobre todo Chile es un país reactivo, y las legislaciones, yo soy de la idea que las cosas no se solucionan solo con leyes, pero hay ciertas normativas, hay cierta legislación Sí. que tiene que ser, o sea, tienes que ir a la vanguardia, Y porque mejor- si no te pilla Claro. esto y que hay en pelota, po. Y mejorar el filtro. A la pausa, volvemos con más Talk Show. Muy bien, estamos de regreso haciendo Talk Show por las pantallas de TV+, junto a Claudia Sala. Vamos a revisar este bloque de noticias internacionales. Hemos seguido, Claudia, esta información durante la semana Sí. y hay datos nuevos. Hay datos nuevos porque durante esta jornada la madre de Alexei Navalny, el líder opositor ruso que murió finalmente en esta prisión del Lobo Polar, ahí está ella, la dejaron ver el cuerpo después de 6 días donde había negativas absolutas, le habían dicho tal vez la semana del 4 de marzo. Finalmente pudo entrar a ver su cuerpo, no entregó detalles en ese sentido, pero sí anunció que está recibiendo amenazas y también extorsión por parte de las autoridades rusas para hacer un funeral secreto, digamos, que ellos van a decir dónde, ellos dicen cuándo, etcétera. Eso es lo que ella no quiere aceptar en este momento. No, porque también obviamente. pensando en términos políticos, no quieren convertirlo en un mártir. Exactamente. Que su tumba sea un lugar de De procesión. hecho, y ahí no sé cuánta gente detenida porque Precisamente fueron a porque poner fueron a dejar velas, flores, flores, ofrendas. Entonces exacto. se les convierte en un líder desaparecido, pero finalmente en un mártir para los seguidores y para los opositores Ahora, de Putin. legado va a haber igual y se va a encargar de eso Sí. su familia. Bueno, la O viuda sea, dijo, de la verdad hecho, que lo comentamos, sí. la viuda dijo, voy a asumir ese rol de opositora. La primera y- dama ya le dicen, de hecho, y- justamente. claro, y desde Alemania y buscando la simpatía de los europeos para ir en contra. Es un tema complejo, terrible. Yo creo que el mundo no está mucho mejor que lo que era No, antes. para nada. y está Bueno, fue el más siniestro miércoles que nunca. en la noche cuando la dejaron ¿Ya? entrar a la morgue por pocos minutos. Y ahí hay diferentes todavía versiones contradictorias. Su señora dice que lo envenenaron con Novichok. Novichok es este agente nervioso con el que lo envenenaron hace varios años, ya creo que el 2017, en un avión. Y que ahí se había detectado porque el propio Navalny fue tan pillo que llamó a quien fuera su asesino, a uno de estos agentes rusos, y se hizo pasar por alguien del gobierno. Y le dice, oye, estoy preparando un informe sobre el envenenamiento de Navalny, se me olvidó, necesito datos, ¿cómo lo hicieron? No, le pusimos a este agente en los pliegues de la ropa. Ya, pero ¿qué tipo de ropa? Le decía Navalny, escondiendo su teléfono, etcétera. No, en ropa interior. ¿En qué parte de la ropa interior? No, en el pliegue. ¿En qué pliegue? ¿Dónde va la cremallera? Le decía. Ah, ya, perfecto. ¿Cuánta? No sé cuánta. Ah, ya. mira. Todo. ¿Y qué hicieron después? No, después fuimos y retiramos para que no quedara ninguna evidencia. Eso hicieron. Entonces, lo que dicen algunos expertos es como difícil que sea nuevamente con Novichok, porque eso apunta directamente a Vladimir Putin, que estuvo detrás del envenenamiento de Navalny y que eso sí se comprobó. Entonces, hay otra opción
que la está barajando un especialista en derechos humanos que es muy conocido en Rusia, que se llama Vladimir Osechin, que yo lo leí en el New York Times y que él tiene una teoría que comparten varios y que tiene que ver con una práctica que solía usar la KGB, donde les pegan un único golpe en el pecho y de esa manera los matan, pero antes tienen que debilitar el cuerpo. Entonces, lo que dicen algunos testigos del recinto penitenciario es que lo dejaron varias horas a la intemperie con menos 26 grados. Ya. Y que después de eso, de debilitarlo, se le pega el golpe en el pecho e inmediatamente se Y muere. parece un paro cardíaco, un infarto al miocardio. Mira, Lo que hacía la qué KGB. siniestro. Ya, avancemos. Oye, terrible lo que ocurre también en Venezuela respecto a un derrumbe que se produjo a una mina de oro. Esto es una noticia que está en desarrollo porque la verdad es que se dictan 30 muertos hasta cierre de esta edición, como se dice. Claro, más que Nicolás Maduro... hay un número importante de gente que está atrapada. Exacto, eso estamos viendo imágenes de pocos minutos después que se produce este derrumbo en una mina de oro denominada Bulla Loca, que está en Paragua, a unos 750 kilómetros del sureste de Caracas. Es una zona de muy difícil acceso para los rescatistas, por eso también estaban pidiendo ayuda de apoyo en helicóptero para encontrar, ojalá, a algunos heridos. Es una mina artesanal a cielo abierto, hay varias en esa zona, por eso también ahora se está acusando al gobierno respecto a la responsabilidad que puede tener en esto, la precariedad de los trabajadores. En diciembre se habían muerto 2 trabajadores ya asfixiados y efectivamente se hablaba de 30 muertos y 100 desaparecidos. Nicolás Maduro dice que no, dice que son 15 muertos. Bueno. Y 11 desaparecidos, pero ahí sabemos que las palabras del presidente... Algunos hablan de 70 personas atrapadas. Mira, lo que pasa es que hay que tomar en cuenta que es la desesperación por obtener ingresos, es que al final se trabaja en condiciones muy precarias en la búsqueda de oro. Gente dice, oh, oro. Sí, pero hay gente que está paupérrima, es que por un granito de oro, un gramo de oro, y buscan un sustento. Entonces se trabaja en condiciones precarias, sin condiciones de seguridad, y estos accidentes son predecibles, en términos de que si no hay condiciones de seguridad, esto puede pasar. No, de hecho, las personas que vienen en el sector decían que era cosa de días. O sea, bueno, que uno ha visto también en África suceden cosas similares, buscando piedras preciosas, pero hay gente que busca alguna forma de sobrevivir. Trabajan niños. En las condiciones más paupérrimas y difíciles. Horrible. Oye, Bolsonaro sigue haciendo ruido, pero esta vez por sus descargos respecto a lo que podría él suponer y sus seguidores una persecución política. Bueno, dice que efectivamente él está siendo perseguido, dice que no hay ningún sustento o argumento para poder llevarlo detenido, aunque no lo descarta, dice que acá hay un tema que viene sucediendo hace mucho tiempo por esta supuesta trama golpista que fue para que no asumiera el actual presidente Lula da Silva después de los comicios. Dicen que esto habría comenzado un poco antes de que se realizaran las elecciones y tenía que ver con no dejarlo asumir el mando. Hay testigos que dicen que participaron en esta especie de entramaje, pero que es bien complejo. Él estaba en Estados Unidos cuando se produce esta especie de rebelión en Sao Paulo, entonces por eso dice yo no tuve nada que ver en esto. Y que no dice nada. Justo afuera. Porque claro, y además que como si no lo pudiera pero planear hay video. de afuera. Mira, el hombre dice hoy día, como una forma de defensa, dice, hoy uno puede ser detenido por nada, respecto también a que hay varios de sus cercanos, gente del equipo de seguridad que están involucrados y que fueron arrestados. Entonces, el asunto es que, para desgracia de Bolsonaro, hay un montón de videos que atestiguan, porque tuvieron la mala ocurrencia de grabarse en las sesiones en las cuales planificaban el golpe. Está ahí, no es que se haya inventado... La gente no aprende con esto de los teléfonos y la cosa, y todo se está grabado. Y en el momento que están poniéndose de acuerdo, incluso tenían redactada la carta, el anuncio de cuando iban a asumir ellos... el mando de la nación a través de un golpe. Entonces, hay pruebas. Es muy difícil que puedan decir, no, eso no lo hicimos nosotros, si están grabados y están los textos publicados. Entonces, es complejo poder salir de ahí. Tempus Veritatis se llama la investigación Tiempo de la Verdad, que finalmente quieren esclarecer qué es lo que pasó acá, pero no sé si vaya a llegar a buen puerto. Bueno, Donald Trump, le sabemos tantos intentos de cosas irregulares y él se lo ha pasado a todos así. Sí. En Estados Unidos le dicen el teflón, no un chiste de papá de los de Felipe, de verdad le dicen el teflón a Donald Trump porque le pasa todo le pasa así y no paga con nada. Vamos a ver qué pasa. Por ahora le requisaron el pasaporte a Jair Bolsonaro, así que no puede salir de Brasil. Sí, hay una información que tiene que ver con un mensaje de la Unión Europea hacia nuestro país, que tiene que ver con tratar de romper la dependencia que tienen del litio, que el 97% del litio que circula en Europa es proveniente desde China, y esa dependencia es la que quieren romper también por un tema de precio, y donde está Chile, Argentina y Bolivia como 3 países que tienen, junto con Australia, la mayor cantidad de litio. Ahora, el problema con el litio, Claudia, es que parece que ya
lo están reemplazando incluso por baterías de sodio, Sí. baterías de alternativas. Sí, Porque- pero por eso Ursula von der Leyen efectivamente se refirió a Chile como uno de los países que les podría proveer de estas materias primas porque se le adjudica a toda China. Y dijo, China compra una mina, al día siguiente compra otra mina y así se va comprando toda y Bueno. tienen un real monopolio. Sí, pues. Y además dice, están haciendo una investigación de prácticas anticompetitivas respecto a los autos eléctricos en Pekín. Entonces, en el marco de todo eso aparece Chile, pero en el marco también de unos convenios que hicimos en diciembre con la Unión Europea y que tiene que ver no solamente con el litio, pero en general con traspaso también de información respecto a las energías limpias y las energías verdes, que son tan importantes y donde Lo que nosotros pasa es tenemos mucho que entregar también. En este tipo de negocios, si no se actúa rápido, se pasó la Es que vieja ese es el tema. y estamos. Fue Sí. como en la época del salitre también, Eso te iba a que decir. fue un tremendo ingreso hasta que salió el salitre Sí, sintético. hay y que ahí quedó- aprovechar. Ahí quedó ahora. el nitrato. Oye, ahora sí que no se nos puede quedar, porque ayer quedó Sí, la- porque ya la embarré, porque ya dije que lo íbamos a tirar hoy día, así que No, pero además voy. salió hoy día en el diario, se destacó esto de la NASA que quiere convocar a unos voluntarios para hacer la experiencia de vivir como si estuvieran en Marte. Sí. Iba a ser en un área, obviamente, que simula el planeta rojo y lo hicieron a través de impresiones 3D. Pero es lo más parecido, se supone, a lo inhóspito que tiene que ser Marte justamente. Y son algunas personas que no es cualquier persona, no es como que uno dije, porque yo al principio dije, hay que entretenido y ojalá que lo graben y que sea como una especie de reality. Pero hay que ser súper capo, hay Pero me que... metieron hasta arena roja para Sí, no, simular sí, el es que es planeta. espectacular. O sea, yo me metería feliz. Ya, pero ¿tiene algún dato de cuánto tiempo hay que estar encerrado y cuánto pagarían por hacerlo? ¿O son voluntarios que Son finalmente voluntarios. van es por el honor de participar? No, son voluntarios. Te voy a contar las ser parte de la NASA. características. Es el proyecto Mars Dune Alpha, así se le ha denominado este entorno simulado diseñado para imitar las condiciones de vida y trabajo en Marte, incluyendo la gestión de recursos limitados y la exposición a los desafíos propios de este entorno alienígena. Los participantes van a residir en un espacio de aproximadamente 158 metros cuadrados Ya. que contará con áreas separadas para vivir y trabajar, incluyendo 4 dormitorios. Acá son 4 candidatos, una estación de trabajo, un puesto médico, áreas de descanso, una cocina y estaciones para el cultivo de alimentos, que eso es súper importante. Me acordé porque del la idea... Marciano, esa película que es muy buena, que ¿te acuerdas? ¿La vieron o no? ¿Cuál? Que queda un tipo abandonado, piensa que se murió en Marte y la expedición vuelve y lo dejan queda a él solo? tirado. ¿Y cómo el sobrevive? tipo era botánico, entonces empezó a cultivar papas y y sobrevivió. El Marciano, es re buena. Fue una película destacada y bien hecha. Y al final la expedición, no te voy a hacer el spoiler, pero hay todo un final interesante respecto a la figura de este hombre que precisamente empezó a cultivar sus propias papas y de eso pudo sobrevivir. Bueno, eso vamos a tener que hacer los humanos en Marte, empezar a cultivar, y que es súper difícil todavía la comunidad científica, pero más hacia el área de la salud, dice, primero es imposible llegar a Marte sin un cáncer terminal, porque con la radiación para Claro, llegar sí, es no. imposible, pero sí realmente creen que van a poder convertir una atmósfera habitable, van a poner una especie de satélites con paneles solares gigantes Sí. y que en poco tiempo podrían generar una temperatura en la que nosotros podamos vivir y que eso además genere condensación para luego tener agua Claro, de lluvia. recordemos que Marte Entonces, es un planeta súper frío, pero además, ojo, solamente pueden participar ciudadanos estadounidenses o que sean residentes permanentes, tienen que estar entre los 30 y los 55 años. no, y con doctorados, Y con doctorados doctorado. en ciencia o matemática o química o física cuántica, o sea, nosotros no calificamos. Quedé fuera por todas las razones Sí. recién expuestas. Gracias, Claudia. Nos Gracias vamos a la a ti. pausa y volvemos con más Talk Show. ¿Qué? Estamos de vuelta, les quiero hablar de Housebrand, el café de los que saben disfrutar la vida, porque es una marca de café más famosa de Italia que llega hasta tu casa para que puedas preparar el café que te mereces reuniendo equilibrio perfecto entre olor, sabor y tradición. Encuentra Café Housebrand en www.europasecreta.cl o visita la tienda física en Puerta del Sol 180, Las Condes. Housebrand, ahí está, se nota. Muy bien, ya estamos con Felipe nuevamente y me dicen así. ¿Qué significa Oye, esto? ¿La mano limpia o tenéis 10 minutos? Ahora me enteré que los camarógrafos me odian. Con justa razón, además, No. porque yo digo las verdades al aire. No, es que estos gallos son marcadamente heteros. Claro, son Claro, trogluditas, diría yo. Sí. Bien, se reactivó ¿Qué cosa? la querella de Dávalos. Sebastián Dávalos en contra de Canal 13. 3.000 millones está viendo. Busca más de 3.000 millones de pesos por injurias y detalles de asesoría. Y además dice, oye, por culpa de Yerko Puchento,
en los programas de Canal 13 que me hizo bolsa, se reía conmigo y me hacía burlas toda la semana, perdí muchos negocios, perdí muchos contratos, ¿verdad? Yo le creo. No, puede ser. Ahora, lo más increíble de todo esto es que más allá de que él fue ¿cómo se llama? Estuvo en la oficina sociocultural de La Moneda durante el gobierno de su mamá, en el Bachelet 2, hay que decir que Sebastián Dávalos y el caso Cabal no hubiese existido si no hubiese ayudado a ese préstamo el mismo dueño de Canal 13, Sí, porque Andrónico Luksic, que era el propietario del Banco de Chile. Recordemos que va Natalia Compañón a hablar con él y Sebastián Dávalos, según las declaraciones y todo, él la acompañó. Voy a hacer la mímica. Y según lo que se decía, él se paseaba. Claro. Él se paseaba así. Puso el contacto. ¿Por qué? Puso el pituto. Porque era el hijo de la presidenta. Claro, y por eso lo recibieron. Sí, que el presidente del banco reciba cualquier. No. Ya, pero más allá de eso. Pero por eso es curioso. La trama Cabal incluye. Es curioso digamos, es curioso que en algún minuto te ayudó, y te ayudó harto, y por otro lado después tú dices, oye, me trataron tan mal que yo estoy exigiendo indemnización. Esa trama es tan compleja que incluso estaba involucrado, ¿te acuerdas? Un Chadwick, que era el corredor, y era una cosa bien compleja, pero finalmente lo que nos tenemos que quedar es que él está sintiendo que le hicieron un daño a su imagen y le imposibilitó obtener recursos a través del negocio que podría haber hecho por el descrédito que le produjo en la opinión pública y por lo tanto a todos los que lo conocieron. Porque acuérdate que incluso este hombre estaba viviendo en otro país, porque ya la vida aquí era para subirle el columpio cada rato, sí. Le pusieron epidemia, igual las burlas epidemia con aro, le decía por ayer. eso, fueron burlas fuertes. Sí. Y era permanentemente usado en la rutina de Yerko cada ¿Toda la jueves. semana? Por eso siempre salía. Sí, Entonces la agarró con él. Entonces ya no es un chiste, es casi una obsesión. Está bien, pero él... Tú sabes que siempre es un tema de estrategias judiciales. Él dice, oye, yo entrego informes, en fin, financiero, no sé qué, y por culpa de estas rutinas reiteradas, yo perdí mucho negocio. Ahora, yo perdí mucha asesoría. Habrá perdido 3.000 millones, no creo, pero lo que pasa es que siempre se pide una cifra más siempre abultada, con el tejo pasado. porque después se puede negociar y llegar Claro. a una cifra menor, pero claramente, claro. Ahora, decir epidemia con aro no es exactamente decir ladrón. Porque entre otras cosas también le dijeron eso. Sí. No es lo mismo. No, y eso, estoy siendo bien riguroso en materia judicial, digamos. Pero lo convierte en una caricatura. Claro, pero no es lo mismo. No, si no hay, No es aquí no hay exactamente lo injuria. mismo Yo no creo que haya injuria. Ahora, si a ti te dicen ladrón, que fue una de las palabras que él, comillas, dice que le dijo Yerko Puchento en alguna de las rutinas, y si se comprueba aquello, yo no soy abogado, pero no es lo mismo. Puede haber un abogado con el comillo bien largo que haya juntado todo el material y Sí, ya lo tenga obvio, clarísimo. obvio que sí, porque la reactivó la querella. Pues la querella estaba del Sí. 2018. Lo que pasa es que de estas Se reactivó. Seguramente. Porque Separado de Natalia Compañón. Y por eso, y buscándose la vida, entonces está sintiendo que hay que resarcir el daño provocado a través de una indemnización que vamos a ver si la justicia le da la bola. Vamos con lo siguiente, a propósito. Ya. Declaró, nosotros lo comentamos al principio de esta semana, finalmente declaró por 4 horas el jefe de los asesores del presidente Gabriel Boric, me refiero a Miguel Crispi, por una de las aristas del tema fundaciones, particularmente el vínculo de la Fundación Procultura con el gobierno regional de Antofagasta. ¿Por qué eran ustedes? Bueno, porque esto se investiga de cuando Miguel Crispi era subsecretario de Desarrollo Regional y Administrativo. Es decir, no es que... ¿Por qué? Porque esta fue una querella ampliada de 2 diputados republicanos. De acuerdo. Y guste o no, tal cual como se ha explicado latamente, pero prefiero recordarlo, cuando a ti te querellan o te presentan una querella en tu contra, automáticamente quedas en calidad de imputado. Lo que no significa que seas culpable. Pero también hay una leguleyada, por decirlo de alguna manera, que tú inevitablemente... Es que... A ver, Felipe, queda marcado. Ahora, sí, acuérdate que en un principio él no. Acuérdate que en un principio. Está con Caterina. Acuérdate que en un principio él no fue a declarar. Sí, me acuerdo. Y dilató, hubo presión y corrió, finalmente el gobierno le dijo, oiga, vaya a declarar. La chuteó lo que más pudo. Lo que te quiero Claro. decir que es un tema léxico, ¿no? Un tema de palabra. Si a uno le dicen imputado, que no significa que sea necesariamente Condenado. culpable o condenado por algo, sino que está en calidad de imputado. Pero ya imputado te suena como Sí. Entonces, la palabra es muy fuerte, porque después se demuestra que no tenías nada que ver y que puedes ser inocente, el tiempo lo dirá y los jueces también lo dirimirán, pero el título de imputado queda que ya te quedaste involucrado en el asunto, Claro. quedaste siendo parte de un Y acuérdate ilícito. que también a él se le
se le preguntó en algún minuto y eso fue lo que se cuestionó y por eso no fue a declarar y finalmente sí lo hizo y ha prestado toda la colaboración, comillas, que de alguna manera el gobierno le ha exigido y le ha pedido sobre cuándo efectivamente se enteró él y por lo tanto el presidente de Democracia Viva. Claro, si hay omisión o claro, información. Y eso está tipificado como delito, porque cuando tú te enteras como funcionario público de siquiera una denuncia, ni siquiera que esté conformado, tú automáticamente tienes que denunciarlo. Tienes que denunciar. Mañana declara Javiera Martínez, la directora de presupuesto. Y en la tarde, después de Miguel Crispi, declaró el exministro Giorgio Jackson. A propósito de Jackson, que demandó a Fidel Espinosa, se creyó contra él por injuria. Sí, contra el empresario Jorge Rázuriz, contra la UDI y contra Fidel Espinosa, senador socialista. Y tuvo que ir a responder a la corte. Claro, él negó haberlo injuriado. Y dice, ¿a dónde está la injuria? Dijo Fidel Espinosa. Lo que pasa es que cuando uno pone incondicional o pone como, mira, a mí no me consta, pero si, ¿cachai? Da ahí a entender algo que no lo dice taxativamente ni categóricamente, pero generáis ese manto de duda. Pero utilizó palabras fuertes como líder de la banda. No solo cuando explota el caso de Democracia Viva, que está asociado al partido de Giorgio Jackson, que además en esa época era ministro, que es Revolución Democrática, sino que además, recuérdate, Pollo, cuando viene el robo de los computadores del Ministerio de Desarrollo Social, donde ya ahí era titular Giorgio Jackson. Entonces, líder de la banda, utilizó una serie de epítetos no solo en las redes, sino que también en varios programas de televisión en contra de Giorgio Jackson. Porque además esa situación fue más rara que lagarto con plumas, porque era una cuestión que tú decías, justo ahí entran a robar y no parecía algo tan espontáneo. Entonces, pero decir algo... No parecía como un robo común. No, pero decir algo sin tener las pruebas... generáis la suspicacia y que el resto pueda pensar de una manera abierta. Y lo otro que te iba a comentar que tiene que ver... y además que Giorgio Jackson, y lo dice, digamos, en la demanda, también interpretativo, pero hay casi como una obsesión por parte del senador Espinosa en contra de mi persona. Bueno, hay varios que tienen mucha bronca que uno les puede criticar, cuestionar la ¿A experiencia. No, y a todo este lote de cabros que están en el gobierno. Bueno, cuando por las críticas... digo buena onda, ¿cachai? Pero por las críticas porque son en general menores de 40. No, pues por las críticas que hicieron de los 30 años. Le pasa la cuenta. Sí, por supuesto. Por eso, mira la tontera, esto de otra cosa con guitarra, agarró vuelo... Y certeza, en el fondo, darse cuenta que gobernar no era tan simple y cambiar las cosas tampoco era tan fácil. Entonces, como que en el fondo el mea culpa es pensamos que se podía y no se podía. Ahora, desde la lógica frente amplista, ellos eran los continuadores, digamos, potentes, honestos de la concertación y la nueva mayoría, de esa izquierda obsoleta que se vendió al sistema. Estoy utilizando lenguaje de ellos. Y por eso le están pasando la cuenta. Mira hoy día, lo curioso de todo esto. La ministra del Interior es del socialismo democrático, del mismo mundo del cual el Frente Amplio no solamente negaba, sino que además criticaba. Y de una generación con justa razón podrán decir, no tengo idea. Y Mario Marcel y varios son de una generación mayor, 50 para arriba. También entonces te habla de que al final tienen que darse cuenta que también tienen que contar con gente con experiencia y no solamente con las puras ganas. Por eso hay un sector que le pasa la cuenta porque también no fueron incorporados ellos y sienten que tendría que estar en el segundo piso de la moneda haciendo algo. Obvio. Y además que Giorgio Jackson, la crítica de Giorgio Jackson no es solo como ministro, viene de antes, cuando era diputado. Sí, por eso les pasan cuenta por los dichos. Y Fidel Espinosa fue diputado también. Sí, por eso. Entonces, hay peleas de fuego, amigo. Por supuesto, entre el Frente Amplio, entre los históricos del Frente Amplio, Giorgio Jackson y otros más. Y la mayoría ex concertación. Y ex concertación. Y sobre todo el senador Espinosa, que es socialista, el senador Durresti también, que también es socialista. No, por eso son peleas intestinas. Definitivamente de un sector que debería estar unido, pero que todavía tienen rencilla interna. O sea, están unidos, son socios, pero a nivel parlamentario no se pasan. No se tragan, pero se pasan la cuenta por eso. ¿Sí? Muy bien, estamos de vuelta haciendo talk show por la pantalla de TV+. Les quiero hablar de Aroma Center. Fíjense que son expertos en convertir espacios en vivencias únicas y memorables a través de la aromatización. Se dedican a estimular los sentidos, dejar los ambientes más agradables, oficinas, retail, hotelería, centros deportivos, comerciales y muchos otros, empleando estrategias de marketing pensadas para cada cliente. Con la mejor tecnología crean experiencias excepcionales. Ya lo saben entonces, cotizan www.aromacenter.cl o en sus redes sociales @aromacenterchile. Ahí está. Muy bien, momento de presentar al gran señor Lápiz. So good.
¿Por qué esta me suena? ¿Sabes que me suena el profesor Rosa con el Guruguru? Porque hicieron, ¿verdad? Por MC Hammer, y MC Hammer lo replicó. Dijo, mira, y ahí era y el profesor Rosa bailando con el Guruguru, desatado este tema. Ahora, me dijeron que no bailara, eso sí, en redes sociales. Sí, sí. Pero, mira cómo le hago. Ya, vamos con los destacados de LUN, por favor. En noticias que no son noticias, temas que no son temas, pero que a la larga sí se pueden comentar, tiene que ver con el destacado LUN, que es cómo se debe abrir la humita. Mira, la tecnoca para poder manipular la humita. Salió un video en Instagram y se viralizó, por supuesto, de cómo se hace esto. Decía hay que tener tenedor y cuchillo, ¿cómo es la cosa? Bueno, estas son las discusiones que si le pone azúcar o no le pone azúcar. Hay gente que no, que opina que sí. Bueno, la cosa es que se come, porque hay gente que la saca de la hoja. De partida, unos vienen con el nudito de la pitilla, con una rosita, que llegar a abrir, pero a veces esa cuestión se traba y hay que aplicar cuchillo y cortar la cinta. Le cortaste la pitilla, abrí la hoja y algunos sacan y lo ponen en un plato, se deshacen de la hoja. La recomendación es comérselo directamente en la hoja del choclo, ya lo saben. Y lo otro, la problemática, ¿le ponemos azúcar o no le ponemos azúcar? Es de gusto de cada uno. Basta de andar poniéndole norma a todo. Si queréis ponerle sal, azúcar, pero alguno le pone tomatito, con tomate y un poquito de hojas de albahaca. ¡Oh, que queda bueno! Y después te comes una sandía y sabéis cómo está. Más prendido que teleconserje queda ahí. Oye, pero en todo caso, algunos, claro, con una ensaladita a la chilena, le ponían como si no trajera cebollita en la humita que te trae. ¡Uy, pero qué rico es! Caramba, caramba. Este año no comí tanta humita, fíjate. Y el pastel de choclo, que también es rico. Y ahí empezamos, ¿le lleva pasa o no le lleva pasa? Oh, ¿está cuándo con esas polémicas? ¿Le ponís huevo o no le ponís huevo? ¿Es con la presa o sin la presa? En fin. Ya, avancemos con otro destacado LUN que tiene que ver con lo siguiente. Oye, una salvada providencial. Ahí está. Unos muchachos iban caminando en Valparaíso y parece que cortó freno una camioneta o algo le pasó. Y mira, justito los muchachos se frenaron. Si no, los revienta contra la pared. Los muchachos tuvieron la mansa suerte. Porque fíjate que si no la cuenta, por la velocidad que traía la camioneta y venía cargada, esa cuestión, mira, si botó como si fuera papel la muralla, mira. Era un muro no menor y lo tiró abajo como si nada. Y los muchachos sí, pero al milímetro. Y el testimonio del chiquillo dijo que fue que se dio cuenta, caché que no, pensó que iba a frenar. Y como se dio cuenta, dijo, ¡oh! Y se detuvo. A la hora que da un paso más, lo revienta. Esas son las salvadas providenciales que le llaman. ¿Cómo lo dijo? ¿Viste? Muy bien. Salvado por la campana. Bueno, en fin. Tengo otro destacado que tiene que ver con que otra más de Putin, que se supone emitió una orden de captura internacional a más de 200 opositores que se esparcieron por el planeta, andan arrancando. Y una de ellas en particular es una chiquilla que es parte de OnlyFans, de este sitio. Sí, fue en octubre del 2021, esta chiquilla que se ve ahí, conocida como una modelo ucraniana, Lola Bunny. Bueno, la cosa es que ella lo que hizo fue que se hizo una foto pilucha cuando tenía 18 en la Plaza Roja y eso lo encontraron que era ofensivo. La Iglesia Ortodoxa dijo que eso no se hace, que burla. Entonces, por eso le hicieron un seguimiento a Lolita Bogdanova, cuál es su nombre real, ahora tiene ya 22 años. Entonces, ella cuando le llevaron a juicio, le dijeron, y dijo, es que yo tenía solo 18 y no estaba pensando muy bien lo que hacía, yo seguí lo que me dijeron. Bueno, tenía una medida cautelar de no abandonar el país porque estaba todavía en proceso y ella se mandó a cambiar igual. Entonces el problema está que se paseó por el sudeste asiático, se dio cualquier vuelta y hasta ahí no la molestaron porque seguía publicando sus viajes por las redes sociales. Pero se fue a Estados Unidos y ni más ni menos que a Las Vegas y cuando publicó que está, hoy estoy pasando cachilupe en Las Vegas, ahí dijeron ya, a por ella. Claro. Así que la justicia rusa le llamó la atención cuando la vieron pasándolo en la ciudad del pecado, en Sin City, Las Vegas. Dijeron que entonces, claro, ella la están buscando para capturarla por esa misma razón, por no cumplir con la prohibición de salir del país. Entonces, listo, que la van a traer de vuelta. ¿La ir a buscar tú? Sí. Yo creo que tenéis que hacer un acto heroico, protegerla y traerla para acá.
de este destacado luz nos vamos a otra situación, un tipo, qué tipo más ladrón. Pero fíjate, abusó de la confianza, vos se abusó, porque el hombre trabajaba en una empresa vitivinícola, fíjate, en una bodega, estaba a cargo de cuidar el vino y se empezó a llevar las botellas de a poco. Sí, este empleado, escúchame, en la región francesa de Borgoña. Bueno, la cosa es que lo detuvieron porque a lo largo de tantos años fue acumulando, poco a poco se llevaban una que otra botella, robó en total 7.000 botellas de vino de alto valor, en total 500.000 euros, las 7.000 botellas. Más de 500 millones de pesos en vino. Oh, este robo hormiga, te lo creo. Bueno, en la casa de él y de su mamá encontraron más de 7.000 botellas. Estas miles de botellas las había acumulado durante 15 años. O sea, de a poquito se iba llevando. 15 años son como casi una botella diaria. Más o menos. Más o menos. Como una botella todos los días se lleva. Entonces, una botellita. ¿Quién se da cuenta con una botella diaria? Nada. Pero en 15 años acumuló 7.000 botellas. Ahora, ojo, y aquí hay una cosa que lo puede defender. Porque algunas de esas botellas costaban hasta 1.000 euros. O sea, 1 millón de pesos la botellita. Pero espérate, lo que dice que el hombre las coleccionaba, no las revendía. Por lo tanto, en una situación extraña, puede caer en categoría de coleccionista, no de ladrón, porque no lo estaba vendiendo las botellas, no las revendía. Qué curioso, ¿no? Atento a esto, por favor. El mejor hit entre la variedad y el sabor. Gana 100.000, gana 100.000. Si tu billetera no está feliz, tu cuenta vive en gris. La promo cero lo va a repetir. Colores y sabores vas a sentir. Con este hit gana 100.000. Escanea el QR de tu bebida cero. Bills Pop, Camp Crush, 7-Up, Canada Dry y Limón Soda. Ingresa tu dato y ya estás participando. Un hit entre la variedad y el sabor. Disfrútala solo a 1.400 pesos. Te quiero contar que en Japón existe un festival llamado Somensai. Somensai, donde es una tradición que van hombres con taparrabo, ¿no? Con una especie de pañal nomás. Y van hombres desnudos, casi desnudos, y luchan por una bolsa talismanes de madera que están envueltos en un baño de sudor. Una cosa muy loca. Este es un ritual milenario que se celebró el sábado por última vez en Japón. ¿Por qué? Pusieron fin a este rito anual en el apartado templo de Kosukseki. ¿Saben por qué? Porque dicen que una pesada carga para organizar, sobre todo para los envejecidos fieles locales. Les cuesta mantener el rigor del ritual porque llegan muchos turistas a joder, a pintar en mono, a sacar fotos y perdió la seriedad de este ritual milenario. Fíjate, es considerado uno de los más extraños rituales de Japón. Esta es la última tradición afectada por la crisis demográfica. Y bueno, las comunidades rurales ya no tienen ánimo de que lleguen más turistas buscando este tipo de atractivos. Y se bañan, fíjate, con el frío de la brisa invernal y cantan el tema Yaso Yoyasa. Así que van a seguir con prácticas más espirituales y menos expuestas que es la tradición. Son como los chavales de sumo. Qué loco, ya. Ya, Lápiz, te pasaste. No sé en qué te estás inspirando, pero provocó risa. Nos vamos a la pausa. Gracias, Lápiz. Ya volvemos con más Talk Show. Te pasaste. Muy bien, estamos de regreso para decirte que a partir de las 22 horas TVMás está autorizado para transmitir programas para mayores de 18 años y también recordar un hito. Sí. Ya hay generaciones nuevas que ni siquiera saben de la existencia de la oveja Dolly. Y de hecho cuando tú, por ejemplo, ahora pones clonación, salen tarjetas clonadas. Pero el concepto clonación, si no es broma, el concepto clonación para una generación quedó justamente a propósito de ella, la oveja Dolly. Oye, a propósito de ovnis... Primer y a propósito... animal... Sí. Clonado a partir de una célula adulta. Es que eso te iba a comentar. Vi otro documental que tiene que ver con una secta que se armó con un tipo que había dicho que recibió información del espacio y que por lo tanto tenía un mensaje de los extraterrestres, que nos crearon como raza humana, bla, bla, bla. Y proponen ahí entre medio con una que tenía clonar al primer ser humano. Fue tongo al final, pero con esa cuestión lograron fama mundial y a propósito de lo que había ocurrido con Dolly. Claro. Estamos hablando de... Pero ven ese comentario, está re bueno. Bueno, la cosa es que... Pues se dio a conocer el 22 de febrero. Sí. No ocurrió el 22 de febrero. No, ahí se supo, dio a conocer. Se dio... Y se hizo mundialmente sí, famosa. Además, Dolly.
Atento. Lo mejor del verano empieza con un Mistral Ice. Empieza el calor, las fiestas bajo el sol y los sunset. Empiezan los sabores, los colores y los hits. Todo empieza con un Mistral Ice. El Premium Ice de Mistral. Y cerramos el programa de hoy con una efeméride musical. Un día como hoy llega el número 1, Rick Astley. Ahí está, un tipo muy simpático, moderable, que estuvo en el Festival de Viña. Sí, señor. Año 2016. Sí, y además, capo, ¿ah? Uno cree que era una cara bonita que cantaba bien, ¿no? No. Multiinstrumentista, más compositor, un tipo Take muy me to your capo, heart, muy moderable. never let Y ha you mostrado go. por ahí su faceta rockera. Ahí está, Rick Astley y su jopo. Y con un timbre de voz muy particular. Uno lo escucha y sabe que es él. Ahí no hay va. otro. Ahí, pa. En fin, gracias por la sintonía. Nos encontramos mañana viernes en el nuevo capítulo de Talk Show. Gracias por la sintonía de verdad, por los comentarios, la buena onda. Gracias a Felipe, gracias a Claudia, gracias al equipo entero, a señor Lápiz, por supuesto, y a ustedes también. Así que nos vemos mañana. Cuídense, que estén bien. Chao. Lápiz está soltero este fin de semana, ¿ah? ¡Qué cabrito! Cause it's urgent, as sure as can be.